Lo vamos a recibir a Esteban Dómina, escritor, historiador, muchísimo más podríamos decir de él. Esteban, es un placer, te saluda Simón Guzmán, Ernestina Marci y Germán Negro en la mañana del C. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto. Saludos a todos. El gusto es nuestro, Esteban, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. A ver, 25 de mayo, con todo lo que eso significa en nuestro país. Uno siempre cuando es chiquitito y va al colegio, ya desde la primaria, te empiezan a contar un poco de la Revolución de Mayo. ¿Qué nos podrías contar vos sobre el 25 de mayo? ¿Qué es? ¿Qué cosas no se cuentan y se deberían contar? Somos todos oídos para tu análisis, Esteban. Un montón, porque ustedes van hasta las 10, así que imposible resumirlo, llevaría varias horas. No, bien, porque en realidad la versión escolar repetida a lo largo del tiempo, uno que es un veterano se acuerda de aquellos manuales de Capelú, de los libros escolares, donde se presentaba la semana de mayo, yo diría edulcorada, como que se bailaba el pericón, se repartían pastelitos y los negros andaban. Y bueno, fue una cosa mucho más intensa, una jornada de alta tensión, donde terminó pasando lo que pasó. Hoy es el día después. Y si ahí anda Germán, hace algunos años le hubiera titulado el día después, porque claro, porque hoy es el día en que ya había pasado todo, entre comillas. Yo le pondría, empezaba todo. Porque en realidad lo que pasó ayer, estamos hablando para que la audiencia no se pierda, hace 213 años. Ayer, hace 213 años, fue que finalmente logró imponerse la postura, la movida, para apartar al virrey Cisneros, el representante del rey, y designar una junta que es la que todos conocemos, con Cornelio Saavedra de presidente, etcétera, etcétera. Pero por ahora fue eso. Tal es así que ayer mismo, por la tarde, juraron los 9 integrantes de la junta y lo hicieron jurando lealtad a Fernando VII, el rey de España. O sea que se mantuvo para algunos la ficción de la lealtad al rey de España, para otros, bueno, la ambigüedad propia del momento. Así que hoy lo que tenemos es esa junta que fue designada ayer en el Cabildo, después de idas y vueltas, de muchas marchas y contramarchas, y empezaba un proceso nuevo, otra temporada si fuera Netflix, ¿no? Empieza la segunda temporada. Tito, ¿y qué pretendían realmente estos señores? Vos decías que le juraron lealtad al rey. ¿Pretendían la independencia de España? ¿Pretendían quedarse con el comercio, con la economía? ¿O querían hacer realmente un país nuevo? Y un poco de todo. Está muy bien planteado porque no había una uniformidad, digamos, de criterios, de visiones, ni de personalidades. Porque yo suelo decir que era como un juego de roles, donde los personajes, cada uno tenía su personalidad, su temperamento, obraba de acuerdo a sus convicciones, que no siempre eran las mismas. Pero lo cierto es que la idea, a lo mejor de largo plazo, era la independencia, pero no todavía. No en vano había un delay de 6 años, hasta el 9 de julio de 1816. Muchas veces a mí me dicen, pero ¿por qué no hicieron todo de una? ¿Por qué ya que se sacaron de encima al virrey no declararon la independencia? Pero es muy sencillo, eso se entiende. Esto pasó en Buenos Aires, un puntito del extenso virreinato del Río de la Plata, abarcaba 4 de los países actuales. Además de nuestra República Argentina, formaba parte del virreinato Uruguay, Paraguay y Bolivia, el Alto Perú. O sea que era enorme. Esa gente no sabía cómo iba a reaccionar un virreinato que estaba sujeto a la corona española desde hacía más de 200 años. Entonces querían ir paso a paso, como decía Merlo, ¿se acuerdan? En el sentido de ir viendo. Y de hecho tenía fundamento esta preocupación, porque en muchas partes no acataron, no les gustó cuando llegó la noticia, que llegaba de acuerdo a las comunicaciones de ese tiempo con cierta demora, ¿no? ¿Y Córdoba qué papel tenía en todo eso? Digamos, más allá de las demoras en enterarse, pero Córdoba era más realista que los porteños, menos realista.
¿Cómo estaba ubicada la clase política de Córdoba entonces? Es todo un punto es todo un punto, pues recordemos a los amigos que están viendo que en Córdoba, cuando llega la novedad, las autoridades coloniales decidieron no acatar, no obedecer a esa Junta de Buenos Aires. Y bueno, la represalia fue durísima. Recuerden que mandaron una expedición militar que fusiló a los referentes, a los cabecillas de esa supuesta rebelión, entre comillas, entre ellos Santiago de Liniers, nada menos. Entonces, ¿y por qué? Ahí está el tema, ¿no? ¿Por qué Córdoba? Porque el contrapunto con Buenos Aires existió desde la primera hora. El cordobesismo no es un invento actual. Córdoba nunca se sintió en inferioridad de condiciones con Buenos Aires. Siempre miró de igual a igual a Buenos Aires porque tenía atributos que le permitían esa actitud, esa autoridad. Y bueno, cuando llega la novedad de que de la noche a la mañana, en vez de obedecer y seguir acatando a la corona española como hacía 237 años en el caso de Córdoba, ahora había que acatar una junta porteña. Y no dio. Entonces, bueno, pasó lo que pasó. Aclaro que después, conocidas las altas miras de la revolución, iniciada la campaña de la independencia, los ejércitos patrios, Córdoba jugó muy fuerte, pero en ese primer momento hubo problemas. Con el paso del tiempo, a los argentinos nos encanta comparar, pero estaría bueno escuchar o que usted nos dé su visión. ¿Qué, a lo largo del tiempo, qué tuvo más impacto, el 25 de mayo o el 9 de julio? Era un debate que lo escuchaba ayer y quiero escuchar su visión sobre esto. Claro, porque tenemos dos fechas patrias, bien argento, ¿no? Bien argento, porque la mayoría de los países tienen una fecha patria. Nosotros tenemos dos, y yo digo del mismo peso, opinión, como me piden ustedes. Yo pondría ambas fechas en la balanza, en el mismo equilibrio de los platos, digamos, porque el proceso que empieza el 25 de mayo tiene otro punto alto en julio de 1816 y sigue la guerra. Porque también se podría pensar que el 9 de julio del 16 se acabó todo. Y no, la guerra siguió su curso. Lo que pasa que evidentemente la situación no daba, como dijimos hace un rato, para declarar la independencia. Entonces se postergó. Y las cosas en Europa, porque así entre paréntesis rápidamente agrego, hay que ir viendo este proceso acá en espejo con lo que pasaba en Europa, en España particularmente, que estaba invadida por Napoleón Bonaparte, había desplazado al rey, había colocado en el trono a su hermano José Bonaparte. O sea, todo eso tiene que ir en espejo para entender los tiempos acá. Y los tiempos, bueno, se fueron complicando, porque en realidad Napoleón duró más de lo esperado, y cuando vuelve Fernando VII las cosas se complicaron todavía más. Vale decir, lo que estoy tratando de exponer así, es que se trata de un proceso que tiene dos fechas clave en esta nueva temporada, como dijimos, ¿no? De la construcción ya del país independiente, que va a demorar un montón de años, porque las idas y vueltas, fíjense en que recién tuvimos una constitución en 1853, o sea que eso habla de la complejidad del proceso. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Te quisiera consultar qué paralelismo podríamos hacer, sin entrar en politizar, ¿no? Pero qué podríamos en realidad copiar como sociedad actual tantos años después, más de 200 años después de aquel proceso revolucionario. ¿Qué podríamos nosotros adoptar en la actualidad, teniendo en cuenta también los contextos históricos que son diferentes, pero los ideales, el empuje, las ganas, la garra? ¿Qué podríamos tener en cuenta de aquella revolución del año 1810 para aplicarlo a nuestro día a día y recuperar quizás ciertos valores patrióticos? Claro, está buena esa reflexión, porque si no pareciera anecdótico todo esto y que bueno, ya está, ya fue, como se suele decir. Dos cuestiones. Una, hay una constante en los tiempos actuales que ya se presentó en 1810. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? Bueno, que a los 5 minutos que se sentaron en los sillones los 9 miembros de esa junta, se desató la grieta. Ahí nomás, esa misma tarde, ayer, entre Saavedra, el presidente, y Mariano Moreno, el secretario. Una fuerte tensión
que va a durar hasta que uno de los dos pierde la partida, que es Mariano Moreno, tiene que partir a un exilio disfrazado de misión diplomática y fallece en alta mar el 4 de marzo de 1811. O sea que salió muy rápido de escena Moreno porque perdió la pulseada con Saavedra, la primera interna patria. Eso persiste hasta hoy. Donde uno pone el dedo en la historia argentina, aparece la grieta, aparece el conflicto, aparece la división. Y ahí viene la reflexión que me piden ustedes. Yo creo que tenemos que poner mucho empeño en superar eso, superar esa capacidad de los argentinos de generar divisiones estériles, conflictos que no llevan a ningún lado, que demoran. No estoy diciendo que la política no es un jardín de rosas, todos lo sabemos, es puja de poder. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos cuesta unirnos. Y el mensaje que ustedes piden de aquella primera hora, de los grandes, porque esa primera hora patria, que la podemos poner entre 1810 y 1820, tiene un podio de personajes que hay que rendirle homenaje diario, no solo en su día. Vos tenés ahí, para mí, siempre opinión personal, el podio ese de San Martín, Belgrano y Güemes, que fueron los padres fundadores de la argentinidad. Y el mensaje de ellos era, el de San Martín es impecable, el mensaje a favor de la unión de los argentinos, el repudio a la desunión, pues recuerden ustedes que había un lío bárbaro en ese tiempo. Estaban los caudillos federales, los gobiernos, en lugar de atender la guerra, estaban peleando con los caudillos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? San Martín mandaba claros mensajes explícitos de unión. Unámonos, paisano mío, le decía Estanislao López, que juntos seremos invencibles y divididos seremos esclavos. Jamás mi sable se va a desenvainar para derramar sangre de paisano. Bueno, medio que sacando la solemnidad propia del momento, tendríamos que al menos ahora, viste que en estos días mucha cosa gaucha, mucha cosa criolla, pericón, gaucho, todo eso, qué lindo. Bueno, hagamos como dicen en el campo, hagamos el esfuerzo como todavía se dice en el campo, sin charpa al mismo lado, o sea, empujar todos hasta por lo menos sacar el carro adelante, después se verá. Pero me parece que no es tiempo de divisiones inútiles, eso es lo que me parece a mí, porque esterilizan esfuerzos, no sirven para otra cosa. Tito, si bien sos un hombre que hoy está muy dedicado a los temas históricos, todos te recordamos con un importante rol en la política de Córdoba desde el regreso de la democracia hasta ahora. O sea, sos un hombre político, a la par de haber sido un hombre vinculado a la economía también. ¿Le ves alguna chance al país a partir del próximo proceso electoral, del que viene ahora, de que todo eso se acomode, de que nos olvidemos un poco de las diferencias y cinchemos todo para el mismo lado, como decís? Está bueno. Yo lo pondría en un contexto un poquito más amplio, es decir, no inmediato, porque ya nada frente a la gravedad, a la profundidad que tienen los problemas estructurales va a ser inmediato, mágico, digamos. Entonces va a demandar mucho tiempo. Pero lo importante sería plantearlo, creo yo, de este modo. Argentina tiene potencialidades enormes. Somos motivo de envidia de otros países. Entonces, lo que nos hace falta es ponernos de acuerdo. Perdonen por esto. Sí, ¿qué va a ser? No hay problema, esto es televisión en vivo, no hay problema. Son parte de la familia, Tito, no pasa nada. Pido mil disculpas. El tema es así. Las potencialidades que tiene Argentina, que son muchas, de todo tipo, de toda índole, que generan envidia, bueno, no las estamos aprovechando, no somos capaces de ponernos de acuerdo para aprovecharlas mejor. Tenemos un litoral atlántico de 5.000 kilómetros, tenemos litio, tenemos vaca muerta, tenemos la pampa húmeda, tenemos un pueblo laborioso, inteligente, y sin embargo parece ser que nos cuesta encontrar la fórmula para articular esos atributos, y eso me parece que tiene que ser un poco la agenda, ¿no? Como están planteando ustedes, la agenda que viene debiera ser articular estos esfuerzos por encima de otras cuestiones, como lo dijimos hace un rato. La política es puja de poder, no podemos pedir que sea un coro de niños, pero a veces cuando esas divisiones se llevan a un extremo, impiden que nos ocupemos del otro. No sé si es confuso, lo que trato de decir es que la prioridad
es articular todo lo que tenemos, que es mucho, ese es el tema, porque si fuéramos un paisito, por decir, un país pobre, bueno, uno diría, bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Pero no tenemos derecho. Por eso de afuera no se entiende. Los de afuera te dicen, pero che, ¿qué les pasa a ustedes? Que con todo lo que tienen no son capaces, bueno, de construir ese gran país que soñaron los padres fundadores. No sé si vas a coincidir conmigo, Tito, pero me parece que vos hablas de políticas de Estado y tenemos un vecino que supera las diferencias políticas y se ha convertido en una potencia, en pocos años, en una potencia mundial en lo económico, que es Brasil, ¿no? Brasil, más allá de las diferencias entre un presidente y otro, o entre un partido político y otro, siempre ha generado políticas de Estado que tienden al desarrollo. Lo vemos, por ejemplo, cómo el agro brasileño ha superado al argentino, cómo ha creado la infraestructura necesaria para las exportaciones y todo eso. No sé si coincidís. Sí, lo que pasa es que hay varias diferencias importantes con Brasil, que todo lo que has dicho es así, tal cual, no le agrego nada. Pero, por ejemplo, ellos tienen una clase dirigente mucho más sólida. Lo que acá es ese círculo rojo que siempre negociando con el Estado, viendo a ver cómo puede ponerse donde calienta el sol, allá los tipos tienen un establishment de verdad, que es San Pablo, la burguesía paulista es fuerte. Y eso no es poco, Acá no lo tenemos. Después, la historia política de Brasil no es la nuestra. O sea, la nuestra es mucho más intensa, mucho más rica. Por lo tanto, allá la clase política tampoco es igual a la nuestra. Pero hay que reconocerles eso que ustedes señalaban, la virtud de haber sido capaces de hacer un poco lo que estaba diciendo hace un rato, articular los atributos de un país que los tiene, Brasil tiene todo también, y lo logran. Pero miren, no nos comparemos con Brasil, vayamos a los países vecinos más humildes, vayamos a Uruguay, que podría haber sido tranquilamente en el proceso histórico una provincia argentina. Lo digo con el mayor respeto, porque lo era. La banda oriental formaba parte de aquel virreinato del Río de la Plata. Y sin embargo es un país independiente que si uno va dormido cuando pasás por el Fray Bento, pensás que seguís en Entre Ríos, porque es igual, la gente es igual. Bueno, ¿qué quiero decir? Y sin embargo nos han sacado enormes ventajas en cuanto a la calidad política, la tolerancia. Hubo alternancia de partidos de derecha, de centro, con el Frente Amplio, y puede volver a pasar. Y no pasó nada, no se cayeron del mundo y hacen un gran esfuerzo porque son humildes, porque no tienen los recursos nuestros. Pero digo, tenemos que mirarnos en esos espejos, porque de ahí se pueden sacar conclusiones importantes, digamos, en cuanto a los beneficios que puede traer cambiar de actitud, sacudirnos un poco esa cosa, ese apego que tenemos por las divisiones inútiles. Supongamos que estamos, Tito, vamos a hacer un juego de acá 12 años, 2035, lo llamamos y le decimos, ¿qué le dejó el 25 de mayo de 2023? Aquel que habló Alberto Fernández en el Tedeum, aquel que habló Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. ¿Qué le dejó como una reflexión lo que sucedió ayer en nuestro país? ¿Qué le dejó a quién? A usted, como argentino. No, perdón. No, yo creo que se privilegió, un poco en la línea de lo que vengo diciendo, se privilegió las urgencias, la agenda caliente, el momento político, el tema electoral, y no se aprovechó para recuperar lo que ustedes mismos decían hace un rato, aquellos valores, aquel patriotismo, aquella argentinidad que hizo que Argentina, bueno, finalmente se convirtiera en esa república querida que tenemos. Me parece que como que no se aprovechó tampoco para enviar mensajes a la ciudadanía en esa línea de madurez, ¿no? Es un poco, salvando las distancias, por favor, a ver si se me entiende, es un poco parecido a lo que todavía se hace, creo yo, en muchos lados, donde para evocar el 25 de mayo, en lugar de intentar, de acuerdo a la edad de los niños y todo eso, bueno, plantear lo que venimos planteando en este momento, lo tradicional, esa estética escolar de las niñas disfrazadas de damas antiguas, el negrito tiznado con corcho quemado, el que vende pasteles, la mazamorra.
y la verdad que es desaprovechar las enseñanzas del 25 de mayo. Pongo esto en extremo para decir, no se aprovechan y pasa la efeméride y se acabó. Y no es así, porque la verdad que tiene mucha tela para cortar este tipo de situaciones. Tito, de tanto que te exprimimos, te quiero consultar. Esteban Dómina hoy, ¿está cocinando algún otro libro? Siempre estoy, como dijiste vos hace un rato, ese pasado político está, desde el punto de vista de la política activa, está cerrado para mí, porque yo soy de los que cree, lo digo con el mayor respeto por todos los que piensan distinto. Yo creo que en todos los órdenes de la vida hay un ciclo. Entonces, cuando uno ha tratado de hacerlo del modo más cabal y cree que está, bueno, listo, paso al costado y hacer otra cosa. Yo hago esto de la historia como un modo de compartir con los amigos, lo que poco o mucho que uno ha ido juntando a lo largo de la vida. Fíjense, me permiten decirles, comentarles que el lema de mis redes, estamos en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, el lema de mis redes es, 2 puntos, conocer el pasado para entender o mejorar el presente, o para iluminar el presente. O sea, no como una veleidad de decir, cuánto sabe, cuántos nombres, cuántas fechas, pues eso no sirve, sino intentar que conocer el pasado ayude a no incurrir en los mismos errores, porque los argentinos somos campeones mundiales de tropezar con la misma piedra. Si hubiera un torneo mundial como el de fútbol en Qatar, que ganamos de acá, de cabo a rabo, también seríamos imbatibles, tropezar con la misma piedra, ¿no? 1 y 100 veces con la misma. Entonces esto es lo que yo creo que los argentinos tenemos que superar. Tenemos que entender las lecciones del pasado para no incurrir en los mismos errores. Yo lo que hago, esta perorata va a esto, lo hago con ese sentido, de ayudar, de estar presente de otro modo, poniendo a disposición este tipo modestamente estas cosas, compartirlas, sí, siempre escribo, siempre estoy escribiendo. El año pasado presenté Bustos es Córdoba, mi último libro, que me parecía un acto de justicia que Bustos tuviera un libro. Tiene un montón de bibliografía, hay muchos que saben mucho más que yo, pero a mí me pareció que poner un libro a disposición del gran público, porque ustedes lo saben, yo escribo para el gran público, no soy un académico en ese sentido. Así que, bueno, sí, ahora estamos siempre escribiendo en este entorno. Esto que ven ustedes a mi espalda es mi búnker. Tito, la verdad que fue un placer enorme para nosotros como programa charlar con usted. Las puertas siempre están abiertas y éxitos en lo que venga. Ha sido un placer, así que de nuestro lado agradecerle. Gracias a ustedes. Feliz Día de la Patria.